Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 28 de noviembre de 2022. Estamos por orden alfabético con Hernán Bonilla, Martín Bueno, Eleonora Navata y Daoís Uriarte. Cambiamos en nuestra agenda, miren qué drástico el giro que pegamos. Salimos de los asuntos departamentales y municipales al mundo. Nos vamos directamente a China. Miles de personas protestaron este fin de semana en varias ciudades de China, donde ha venido creciendo la indignación contra la política de COVID-0 impuesta por las autoridades desde hace ya casi 3 años. En Shanghái, una ciudad de más de 25 millones de habitantes y que soportó este año un confinamiento de 2 meses que provocó escasez de alimentos, bueno, allí hubo una marcha en silencio por el centro de las calles. Los manifestantes mostraban hojas en blanco, un gesto que se ha convertido en un símbolo de protesta contra la censura en China. También exhibían flores blancas. La policía intervino y dispersó a la multitud, arrestando a varias personas. Horas antes, una multitud se congregó en una calle céntrica de la ciudad pidiendo la renuncia del presidente Xi Jinping, según muestra un video divulgado en redes sociales. Pero bueno, es un ejemplo nada más. En Urumqi, en la región de Xinjiang, en el oeste del país, también se registraron concentraciones. Hubo movilizaciones asimismo en la ciudad de Wuhan, en el centro del país, que fue donde se detectaron los primeros casos del nuevo coronavirus hace ya 2 años y algo. China es la última gran economía que mantiene la estrategia de COVID-0, con confinamientos, con largas cuarentenas y con test masivos para erradicar los focos de contagio apenas aparecen. Hernán quería empezar hablando de este tema, le doy la palabra a él, entonces después seguimos. Gracias, Emiliano. Lo estoy siguiendo de cerca con las dificultades que tiene seguir las noticias desde China, ¿no? Que siempre que vemos un video, bueno, tenemos que ver si es cierto o no es cierto, si es de otro evento, sí. Y obviamente una dictadura férrea como la que tiene China, con control de los medios, con control de las redes sociales, con control de las comunicaciones entre las personas, tiene una capacidad que no tienen las democracias que conocemos para controlar las movilizaciones sociales. Yo creo que es bien interesante, ¿no? Porque nosotros solíamos tener la idea de que China era una dictadura impenetrable, ¿no? De que tenían un control absoluto, de que si alguien salía a la calle con un cartel ya lo mataban y terminado el problema. Creo que cuando venga la glasnost china, cuando tengamos la transparencia de qué fue lo que pasó, nos vamos a enterar de muchas más atrocidades de las que ya conocemos, ¿no? Esta cosa de que el Estado tenga la capacidad no solo de llevarse presos, sino de directamente matar a los opositores sin mucho miramiento, es terrible, y por eso a mí me resulta hasta emocionante, como me pasa en general cuando ven una dictadura, que la gente con mucho riesgo personal, ¿no? Sale a la calle a protestar con una hoja en blanco, con una pancarta, con lo que fuere, que no sé qué le habrá pasado a la gente que salió a manifestarse, ¿no? En contra del gobierno. Aclaremos, chino. En principio este tipo de manifestaciones no están permitidas en China, claro, ¿no? No están permitidas, sin embargo han ocurrido como están ocurriendo en todos estos días. Y aparentemente viene expandiéndose, por lo menos están ocurriendo en distintas ciudades. Yo creo que es un síntoma también de este debate que se solía dar sobre China, ¿no? De que puede existir una dictadura comunista con un régimen económico capitalista más o menos liberal, y bueno, venía existiendo en términos de crecimiento económico, venía funcionando, aunque la economía china viene enlenteciéndose, pero yo creo que al final del día lo que estamos viendo es que cuando la gente tiene más, aún con los controles de la dictadura china, que hasta les modifican los partidos del mundial para que no vean que en las tribunas la gente no usa máscaras, la gente tiene más acceso a mejores condiciones de vida, a saber algo más de lo que pasa fuera de su país. La libertad económica
lo que tiene de libertad económica China, que tampoco es una libertad económica como la que conocemos nosotros, lleva a que la gente termine reclamando también la libertad política. Y creo que eso en algún momento, más cuando la dictadura se endurece con esta cuarentena absurda que tienen los chinos hace tanto tiempo, lleva a que en algún momento, por más férrea que sea la dictadura, aparece la gente reclamando su libertad y espero que pueda, nunca se sabe qué pasa con estas cosas, ojalá logre quebrarle el brazo al gobierno y lograr más espacios de libertad. Es difícil decodificar el alcance de las protestas, ¿no? Porque todo indica que, salvo algún episodio aislado como ese que yo mencionaba en la introducción, en la calle no se está pidiendo, digamos, la caída del gobierno, no se está reclamando cambios de tipo político. La protesta está muy centrada en una política en particular, en la política sanitaria, ¿no? En lo que se está implementado como COVID-0 y en todas sus consecuencias. Hubo un episodio hace unos días que fue determinante, que fue un aliciente en esta materia, ese incendio que se produjo en un edificio hogar de ancianos, donde terminó habiendo varias víctimas, entre otras cosas porque los bomberos no pudieron acceder, no pudieron llegar a la distancia conveniente debido justamente al plan de restricciones que había en esa localidad y en ese entorno, ¿no? Claro, pero la gente está protestando contra una medida que solo una dictadura puede sostener, como la ha sostenido China. Entonces es contra una política puntual, pero también es contra el régimen en que vive. Seguimos. ¿Quiénes más están interesados en esto, Luis? Sí, yo, a ver, voy a hacer algunas anotaciones, pero no creo que esto, que en ningún momento esto implique un apoyo al régimen chino, que realmente no comparto en absoluto. Pero, a ver, hay una cosa que es real. China vuelve a tener el problema del COVID, y China fue, digamos, se sintió y fue, de alguna forma, manejada como la responsable de la expansión del COVID desde el principio. Entonces, y los impactos del COVID han sido muy serios. Entonces, lo que hace es recurrir a las mismas medidas que tuvo al principio. Ahora, esas medidas a cualquier población la cansan y generan un rechazo. ¿Hasta qué punto esto tiene que ver con un rechazo al régimen político y hasta qué punto esto se va a expandir? Es muy difícil saberlo, porque son 1.400 millones con realidades étnicas y regionales distintas. Entonces uno ve una manifestación, aunque tenga 100.000 personas, y no sabe qué representatividad eso puede tener en China. Y por el otro lado, por supuesto, el bloqueo y el manejo, digamos, de gran hermano que tiene el gobierno chino. Es decir, por un lado puedo entender, digamos, de alguna forma que manejen, que hayan vuelto a un nivel tan profundo de intentar controlar el COVID, porque tiene impactos para todos lados el COVID en China. Por el otro lado, el cansancio de la población es entendible. Si esto se transforma o no en una crisis política, yo la verdad que todavía creo que está muy lejos, o por lo menos no he visto, porque inclusive en las declaraciones que aparece gente que dice, no, yo solo protesto porque después terminan cantando la internacional. Otros que sí claramente dicen, estamos en contra del régimen y queremos la renuncia a Jinping. No quiere decir que la renuncia a Jinping o la eliminación del Partido Comunista no son lo mismo, ¿no? O sea, pero en todo caso, ojalá, yo quisiera también que tuviera China ¿no? Es decir, y su cambio sustancial en la forma de... Cuesta seguir desde acá, decíamos, estos hechos e interpretarlos en su magnitud real, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, a un corresponsal extranjero que estuvo en las protestas de ayer en la propia capital, en Beijing, unas protestas en las que buena parte del público era jóvenes estudiantes universitarios, que estaban, entre comillas, muy tranquilos, que estaban convencidos de que no iba a pasar nada grave con la manifestación que estaban desarrollando. Entonces el periodista les preguntaba, pero bueno, ¿y ustedes no recuerdan la matanza de Tiananmen? ¿No tienen presente lo que ocurrió en 1989, abril de 1989? Y la respuesta de varios de los jóvenes era que no, que ni siquiera sabían qué había sido aquello, que ni siquiera sabían lo que había sido aquello. Claro, fíjese de qué edades estamos hablando, de qué fechas estamos hablando, ¿no? Eleonora. A mí me resulta muy difícil saber cuál es, lo mismo que decían Hernán y Daoís, qué es lo que está pasando realmente en China y cuánto esto que vemos representa. Y también las referencias me son muy difusas en ese sentido. Y también me pasa otra cosa, y es que
esto nos está llegando porque alguien dejó que nos llegue. O sea, ¿por qué nos llegan estas imágenes de la protesta? Porque las potestades de censura que tiene el gobierno de China son tan enormes que me resulta hasta raro estar recibiendo estas imágenes de la protesta. Entonces hay imágenes que además circulan en las propias redes sociales chinas. Claro. No todas, porque también otra parte de ese tráfico es censurado, ¿no? Por eso, entonces ahí me hago muchas preguntas. ¿Cuál es el alcance real de la protesta? Y qué valor estratégico tiene para justamente las personas que están protestando y también para el régimen chino, ¿no? ¿Por qué nos están dejando ver esto cuando censuran cualquier cosa que les pueda hacer un mínimo de daño según ellos, ¿no? La política de COVID-0 y esa extensión de esa política de COVID-0 creo que no es más que otro de los mecanismos de control social que tiene un régimen y una dictadura como la que tiene China, o sea, y que poco tiene que ver con el COVID, que tiene más que ver con tener otro nuevo mecanismo de control sobre la población y sobre la libertad. Y también, si tuviera que ver con el COVID, realmente con el COVID, debería ser distinto, porque el COVID de ahora, el abordaje del COVID hoy, es bien diferente al de 2019, cuando no sabíamos cómo iba a ser, cómo se iba a esparcir, qué herramientas íbamos a tener para combatirlo. Y hoy, 3 años después, con el desarrollo de las vacunas, con la experiencia adquirida sobre los resultados del confinamiento, del no confinamiento, se pueden tomar otras decisiones como estrategias de combate al COVID. Sí, ese es todo un tema que hay que pasar en limpio también, qué es lo que está pasando dentro de China con la vacunación. No toda la población tiene las dosis que debería haber tenido de las vacunas chinas. Y de las vacunas, nosotros nos vacunamos con la China. Claro, de las vacunas chinas, pero recordemos que hay toda una discusión a propósito de la efectividad de esas vacunas y si no es necesario para la cobertura más segura pasar a las otras, ¿no? A las de la tecnología más nueva, entre comillas, por ejemplo, la de Pfizer-BioNTech, esta que también se ha aplicado acá. En el caso de China, lo que está pendiente, porque se ha demorado mucho, es un acuerdo que iba a permitir la producción en China de la vacuna de Pfizer-BioNTech, sí, de la de ARN mensajero. No la importación, sino la fabricación en China. Y eso todavía no se ha concretado. Claro, pero igualmente la situación hoy es distinta a la situación de 2019. Se podría buscar otra salida u otro mecanismo de defensa ante la COVID que no sea la misma que se aplicó cuando no se conocía nada sobre la enfermedad. Por eso es que creo que la política COVID-0 tiene mucho más que ver con una política de control del gobierno chino sobre sus ciudadanos que sobre el control del COVID. Y eso visto desde muy lejos, con muy pocas referencias y con apenas algunos indicios que no tengo del todo claro cómo sopesarlos en un análisis, ¿no? Quiero también dejar en claro que son sensaciones y que me faltan muchísimos elementos para tener algo más sólido en mi pensamiento. Álvaro, desde la evidencia cuenta que estuvo en China al año siguiente de la matanza de Tiananmen, o sea, 1990. Dice, los muchachos del Partido Comunista Chino que nos seguían por todos lados nos decían que no había habido ninguna matanza allí. Sí, los chinos son buenos para eso, para ocultar información. A ver, yo lo único que me sale de todo esto que se ve, que es complejo, que es parcial, es que todos los sistemas autoritarios, absolutamente todos, caen. No sabemos si caen, duran 10 años, 20, 60, 100, 500 o pueden durar 1000 años. O sea, eso es un tema de plazo. Los chinos, aparte con el tiempo, no tienen mucho problema. La pregunta que acá nos hacemos es si estaremos o no estaremos llegando al inicio de lo que puede ser un proceso de cambio en China, sobre todo pensando que es la primera vez que hay gente que se anima, parecería, después de muchas décadas, a tomar una acción de rebeldía mínima y básica, pero que en ese sistema claramente el coraje que hay que tener es mucho. Y yo tengo una interpretación diferente a la de Leonora respecto a de que nos dejan ver. Yo no creo que nos estén dejando ver.
quizás el avance de la tecnología, la masividad que tiene en China la tecnología, el conocimiento técnico, hace que la censura del gobierno chino, cuando hay un evento masivo, tenga filtraciones. O sea, puede haber filtraciones eventualmente. Han habido filtraciones de todos los regímenes autoritarios, siempre hay alguna filtración, y yo creo que la masividad de la tecnología ayuda a eso, más allá que China tenga, diríamos, seguramente un sistema de censura muy, muy importante. No, yo estoy de acuerdo con esto último que dice Martín. Evidentemente una dictadura tiene un control, incluso como la China, que probablemente sea de las más férreas que hay en el mundo, un nivel de control sobre la población extraordinario. Hoy la tecnología además lo permite mucho más que en el pasado. Es notable que muchos de los que se están manifestando no saben lo que pasó en la plaza de Tiananmen, ¿no? Me hacía acordar un capítulo de Los Simpsons que iban a China y que estaban en la plaza de Tiananmen y había una placa que decía: aquí en 1989 no pasó nada, ¿no? Creo que hay evidentemente un control sobre la cultura, sobre en las propias universidades, pero también la tecnología que sirve para controlar más a la población hoy permite que la gente pueda eludir en parte esos controles, enterarse de cosas que pasen, difundir mensajes. Y creo que eso, al final, yo estoy de acuerdo con Martín, que al final va a terminar cayendo. No sé si en tiempos que lo veamos nosotros o en tiempos chinos, pero al final, aunque no sepamos la magnitud que tiene, pero hay gente dispuesta a jugarse la vida por la libertad, aunque sea contra una política puntual del gobierno y no necesariamente contra Xi Jinping o contra el régimen. Creo que empieza a agrietarse los muros de contención de la dictadura, y eso creo que es una buena noticia. Luis desde la audiencia hace su propia especulación, dice: los chinos viven ahora mejor y por lo tanto reclaman más. Asunto de la economía. Sí, estoy de acuerdo con Luis. Eso también tiene que ver, ¿no? O sea, una cosa era la situación, digamos, donde arranca la revolución y claro, las hambrunas eran brutales. Ahora, hay algo que tiene que ver también en la política del COVID con el sistema. Y no solo, como lo planteaba Leonardo, que puede ser la intención de controlar. Creo que simplemente el tema de la falta de discusión democrática sobre la política pública hace que se mantengan decisiones de políticas públicas totalmente autoritarias que son ineficientes. A China ya le pasó, las grandes hambrunas estaban basadas en una decisión gubernamental que no tomó en cuenta, que como no la podían discutir, lo definió el Partido Comunista, y bueno, y era equivocada, se dieron cuenta 20 años después que era equivocada, pero en el momento... Ahora, claro, es decir, como no hay un ámbito de discusión, se aplica la política pública y se aplica, es decir, no tenés la flexibilidad para modificar, cambiar o actualizar esa política. Y eso es lo que termina generando la resistencia. Coincido con que las dictaduras caen, con el tiempo caen, y muchas veces caen justamente porque mejora el nivel de vida de la gente ya. No solo quiere tener aceite de soja, sino que quiere tener otra situación, pero también poder expresarse. Y yo creo que eso es uno de los temas. Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo. De todas formas, es muy pequeño lo que podemos saber en una población tan inmensa como la de los chinos, y tan acostumbrada además a que las cosas se resuelvan centralmente, porque si uno mira otro proceso como el de Rusia, todo el mundo dice: qué fenómeno, la glass, no, la transparencia, todo lo demás. Bueno, ahora está Putin, y están dentro del mundo capitalista, integrados al libre mercado, pero está Putin. Dos datos de contexto. Primero, efectivamente en China, por lo menos según las cifras oficiales, el problema con el COVID está complicado, ¿no? Viene en los últimos días superándose día a día el récord, ¿no? El domingo se registraron 39.506 contagios, que es una cifra récord para este país de 1.400 millones de habitantes. Segundo, esto que estamos hablando, el telón de fondo, el problema sanitario, tiene sus consecuencias económicas, y de eso Hernán sabe bastante, ¿no? La economía china se enfría. La economía china sigue creciendo, pero a un ritmo muy menor al de los años anteriores. Y eso a su vez tiene consecuencias mundiales, ¿no? Uruguay mismo está sintiendo ese efecto, ¿no? Nuestro gran comprador. Claro. Gran comprador. Sí. Sí.
no solo de Uruguay, de la mayoría de los países de América Latina. China es el principal destino de las exportaciones, y en África y en Asia. O sea que sí, ese es otro lindo tema para analizar, pero China no va a ser en los próximos años la locomotora de crecimiento que fue. En alguna medida, empezando a correr de atrás, aparece India, claro, que es un fenómeno también muy interesante, porque India... ahí va, lo pasó en población a China, y tiene otra cosa muy diferente, que es una democracia. En un país tan diverso, tan poblado, de hecho es la mayor democracia del mundo. Creo que es otro tema que abrimos para la próxima. TLC con India. Estaría bueno. Sí. Pero la parte social todavía. ¿Cómo? Que la parte de los derechos sociales en la India está complicada todavía, ¿no? Viene corriendo atrás. Viene corriendo atrás. Obviamente este es un asunto sobre el cual vamos a volver. La conversación esta mañana en la tertulia sirve como punteo, digamos, ¿no? Como enumeración de una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, sobre los cuales conviene profundizar para entender qué es lo que está pasando en China y cuáles pueden ser sus repercusiones. Lo retomamos en estos días. Eleonora Navata, Hernán Bonilla, David Uriarte, Martín Bueno, gracias a los cuatro por acompañarnos. Nos reencontramos dentro de unos días, ¿les parece? Gracias. Hasta la próxima.